Bueno, vamos a hablar de la educación social, pero ahora como proceso de socialización. La socialización es el proceso dentro del cual existe un intercambio de información, persiste un diálogo, un cambio en la manera de pensar y de actuar de las personas. Es el proceso principal de interacción dentro del cual adquirimos de igual manera aprendizajes. Ahora, existen dentro de la educación social tipos de socialización. Vamos a encontrar la socialización primaria, secundaria y terciaria, en la cual se enfoca precisamente la educación social. La socialización primaria, nos dice acá, se produce en contacto con los grupos primarios, familia. Hay un aprendizaje afectivo de los comportamientos del grupo. Es el primer tipo de socialización. En la familia aprendemos patrones de conducta, aprendemos valores, formas de interaccionar, formas de comunicarnos y todo eso que aprendemos dentro de este núcleo social, como de este núcleo primario como socialización, nos va ayudando a formar precisamente nuestra personalidad. Gran parte de la manera en como nosotros retomamos o llevamos a cabo las cosas tiene que ver con lo que aprendimos en ese grupo social. Lo que es la socialización secundaria nos dice resultado de la relación con grupos más generales y menos afectivos. Nos habla aquí escuela. Se pretende una correcta interiorización de los valores que las instituciones se encargan de proteger y transmitir. Saliendo de casa y conviviendo con vecinos, amigos, principalmente en la escuela, cuando convivimos con los docentes, con compañeros de clase, ahí ocurre la fuente de socialización secundaria, donde se fortalecen los valores que hemos aprendido dentro de lo que es la familia. Y el tipo de socialización terciaria, nos dice acá, también llamada reeducación social, es el proceso de intervención educativa a partir del cual el individuo se reincorpora a la sociedad después de evitar conductas antisociales. Estamos hablando que es un cambio en la conducta y en la forma de pensar del individuo que se genera mediante la reeducación. Cambiamos estilos de vida, patrones de conducta. Entonces, la educación social se moviliza desde la socialización primaria en el hogar. Posteriormente, se centra también en la socialización secundaria, que tiene que ver con la interacción con otras personas fuera del núcleo familiar, y la terciaria, que es una de las más fuertes que atiende la educación social, que es lo que nosotros conocemos como reeducar a la sociedad, cambiar aspectos negativos para adquirir estilos de vida y formas de pensar que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, esos serían los tres tipos de socialización en la cual se centra la educación social. Vamos a estudiar un poquito las características sociales de la educación. Toda educación se centra en el proceso de formación del individuo. La educación ayuda a generar un pensamiento, tener ideologías, adquirir formas de actuar. Estamos hablando de formar y despertar el potencial. Ahora, dentro de la educación existen específicamente características sociales que impactan gracias al proceso educativo. La primera característica social de la educación es función receptiva, recepción, captación y transformación de la información. Nosotros en constante interacción con el medio recibimos información y a la vez transformamos esta misma para que forme parte de nuestra realidad. Influencia humana, intervención directa e indirecta. Aquí la sociedad influye en nosotros, la sociedad muchas veces determina nuestra manera de pensar y nuestra forma de actuar. Algo que la sociedad tiene establecido lo empieza a impregnar en todos los integrantes y ahí es donde se va moldeando muchas veces gran parte de nuestro comportamiento. Finalidad. Toda educación tiene una finalidad, objetivos que orientan la acción. En cuestión a la educación tiene fines dentro de la sociedad, como puede ser seguir transmitiendo de generación en generación costumbres y tradiciones, aprender estilos o patrones de vida ya establecidos. Toda educación dentro de un contexto tiene sus finalidades. Intencionalidad. Toda educación tiene una intención. Una de las intenciones importantes es seguir con patrones prefijados, establecidos por la sociedad. Como les decía,
En el punto de influencia humana, la sociedad influye en nosotros y la educación tiene una intención, que nosotros aprendamos patrones que ya están establecidos dentro de la sociedad. Entonces, características sociales de la educación es función receptiva, recibimos información que hacemos que formen parte de nosotros, hay una influencia humana, la sociedad nos determina nuestra forma de actuar, hay una finalidad en la educación que prácticamente es orientar la conducta humana y hay una intención que tengamos patrones determinados socialmente o ya establecidos. Bueno, lo que vimos es educación como socialización, donde les mencioné estos 3 tipos de socialización. Al igual, estamos retomando características sociales de la educación en general, cómo la educación es importante en un contexto, cómo la educación moviliza las necesidades y la forma de ser de una sociedad.